Hola hermanos en Cristo, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Que Dios los bendiga. Soy su hermano en Cristo, José Luis Contreras. En esta ocasión quiero compartir con ustedes un texto bíblico. Y vamos a hablar en esta ocasión de un personaje muy conocido, muy nombrado. Vamos a hablar de Job. Ese personaje que, como hemos visto en otras ocasiones, pues Dios permite que sea puesto a prueba. Es una persona muy entregada a Dios, una persona muy cercana a Dios y que en determinado momento es probado. ¿Esto es exclusivo de Job? No. Los que hemos vivido cierto número de años, que incluso en algunos casos no tienen que ser muchos, sabemos que la vida tiene pruebas, sabemos que la vida en determinado momento se nos pone difícil. Nos falla la salud, nos falla nuestra situación económica, nos falla nuestro intelecto y no logramos quizá alcanzar los grados académicos que quisiéramos, no logramos estudiar como quisiéramos y nuestra mente no nos rinde y no nos alcanza. Y batallamos incluso a nivel escolar para lograr los grados siguientes. La cuestión sentimental, sabemos que a veces las cosas no son como quisiéramos y vaya que duelen esas desilusiones sentimentales y vaya que duelen esos problemas que llegamos a tener con las personas a las que queremos, incluso dentro de nuestra familia. Hay muchas pruebas en nuestra vida y en determinado momento por eso decimos que una prueba en la vida de Job no es privativa solo de él. Sabemos que la Biblia trata de enseñarnos y la Biblia trata de enseñarnos en la vida de Job, en la historia de Job, algo importante para nosotros. En el caso de Job, en el caso que nos ocupa, del que vamos a hablar hoy, efectivamente, él lleva una vida muy cercana a Dios y tiene una vida muy próspera, muy próspera. Él tiene abundancia de bienes materiales y también espirituales. Y en determinado momento la Biblia nos dice que ese beneficio que él tiene, económico y espiritual y físico, familiar incluso, se debe directamente a precisamente esa cercanía que él tiene con Dios, ese cumplimiento que él tiene de las leyes de Dios. Aún así, no se escapa de tener pruebas en su vida. Y estoy comentando todo esto, no lo estoy leyendo, porque lo que quiero hoy comentar sobre la historia de Job es algo que por lo general se nos escapa cuando hablamos de Job. Se le dice por ahí el santo Job, porque se dice que muy santamente él soportó lo que le pasó en su prueba. Él perdió todo lo que tenía de bienes materiales. Él perdió a su familia. Su esposa, al final de cuentas, lo rechaza y lo deja. Sus amigos van y lo critican y no lo comprenden. No lo comprenden. Y él está ahí después de haber tenido muchos beneficios económicos, familiares, afectivos. Su vida era perfecta, podemos decirlo. Y en determinado momento de su historia, cuando está siendo puesto a prueba, lo encontramos postrado, su cuerpo llagado, su cuerpo enfermo, solo, en la soledad. Él aguanta, como quizá aguantamos muchos de nosotros mucho en la prueba. Algunos cuando estamos en la prueba de la enfermedad, de la necesidad económica o afectiva, o que simplemente llega la desilusión y desesperanza a nuestra vida, porque la vida no es lo que nosotros esperábamos que fuera con nosotros, empezamos a cuestionarnos dónde está Dios. Incluso algunos llegan a cuestionarse y decir que Dios no existe. Y después de años quizá incluso de estar haciendo oración y de estar pidiendo porque Dios se manifieste en nuestra vida, Dios no lo hace y empezamos a reclamarle a Dios. Y empezamos a decir, ¿qué pasa? ¿Por qué? Y esto es lo que hizo en determinado momento Job, ya después de muchas pruebas, aguantó mucho y sí, efectivamente,
se gana el mote de santo por todo lo que aguantó. Después de haber estado arriba, ahora está abajo y aguantó mucho así. Sin embargo, llega un momento en el que él cuestiona a Dios, como a veces lo hacemos nosotros. Él lo cuestiona y le dice, Señor, ¿por qué? ¿Por qué me pasa esto a mí? Si yo, Señor, a ti te pido, mira, te estoy diciendo, te estoy clamando que ya no permitas que esta situación me pase, que esta enfermedad pase, que esta situación económica adversa termine. Ya quiero tener de nuevo trabajo, Señor. Que esta situación de problema que tenemos con nuestra hija, con nuestro hijo, Señor, que ya por favor deje ese vicio, deje a ese muchacho, deje a esa muchacha, deje lo que está haciendo, ese vicio que ha adquirido. Puede ser cualquier problema. Así Job llegó un momento en el que dijo, ya, Señor, ya, escúchame, porque esto, porque aquello. Algunos dicen, ¿verdad? Llevan la santidad de Job al extremo de decir que él no se quejó. Sin embargo, me disculpan, yo sí alcanzo a ver queja. Y la entiendo incluso. ¿Por qué? Porque era un varón santo, era una persona devota, era allegado a Dios. Él daba caridad, él ayudaba a quien necesitaba, sus bienes eran bien habidos, no había defraudado a nadie ni había robado a nadie. Y le estaba pasando todo aquello y él sentía que ya a su edad, ya él ya no iba a poder lograr más. Ya no iba a poder haber nada mejor en su vida. ¿Por qué? Por su edad. Ella había tenido muchos animales, había tenido rebaños, había tenido hijas preciosas, había tenido las hijas que se consideraban las más bellas. Entonces él, imagínense lo que era tener todo aquello y de repente perderlo, y a su edad, él que decía, pues ya qué me queda, ya solo me queda morirme. Si ya tuve todo lo que iba a tener y ya lo perdí, entonces ya, ¿qué voy a poder tener? Y entonces aquí llega un momento precioso, uno de los momentos que para mí son los más preciosos de toda la Biblia. Dios escucha todo lo que dice Job y le dice, ahora tú, abróchate los pantalones, abróchate el cinturón, porque ahora voy a hablar yo. Tú ya me reclamaste. Tú ya pensaste que yo debía haberte dado esto y aquello y haberte concedido todo lo que me pedías, y incluso dijiste, pues ya no existes, Dios, ya no existes. ¿O por qué permites esto o aquello? ¿Por qué permites que pase todo esto en el mundo o que pase todo esto en mi vida? Es que no me quieres, es que no me amas. Y entonces llega Dios, y así llega también a nuestra vida, y nos dice, ahora abróchate los pantalones, abróchate el cinturón, porque ahora voy a hablar yo. Y le dice, ¿dónde estabas tú cuando hice el fondo de los mares, cuando hice las montañas? ¿Dónde estabas cuando hice el mundo? ¿Dónde estabas cuando hice esto, cuando hice aquello, cuando creé todo lo que puedes ver? Lo que Dios le estaba tratando de decir es que no alcanzaba Job a entender a Dios, no alcanzaría a entenderlo. Él ve mucho más allá de nuestro problema, ve mucho más allá de nuestro dolor, mucho más allá de nuestra carencia, mucho más allá de nuestra necesidad. Claro que él escuchaba a Job cuando le rogaba y le decía, Señor, ya que pase esta enfermedad, que pase esta situación, ya quítame la vida. ¿Para qué nací? ¿Para qué me permitiste nacer? Dios veía mucho más allá. Dios, ve mucho más allá de nuestro problema, de nuestra necesidad, de nuestra enfermedad, y está esperando el momento en el que Él va a actuar en nuestra vida. Y esa situación por la que estamos viviendo va a pasar, pero va a tener un beneficio para nosotros. Cada lágrima que nosotros vertamos en nuestro dolor, en nuestro sufrimiento, en nuestra carencia, va a tener un valor precioso. Nos va a ayudar a madurar, nos va a ayudar a crecer, nos va a ayudar a estar preparados para las situaciones que siguen en nuestra vida. Pero
Y llegamos al momento en el que ahora sí voy a leer, y esto solo fue preámbulo para hablar de la mejor parte de la historia. Porque si bien es cierto que Job sufrió mucho y perdió todo lo que tenía, llegó al momento de cuestionar a Dios y Dios tuvo que venir de cierta forma a llamarle la atención y decirle, ahora voy a hablar yo, ahora tú guarda silencio, ya te quejaste todo lo que te tenías que quejar, me reclamaste todo lo que quisiste, ahora voy a hablar yo. Y le habla y Job le dice, Señor, yo no sé nada, yo no sabía nada. Señor, yo no entendía realmente nada, yo creía saber, yo creía entender, pero ahora que tú me lo dices, que estás aquí y que vienes y me ves, que me permites por unos instantes ver la grandeza de tu plan en mi vida, me doy cuenta de que yo no sabía nada. Señor, perdóname. Señor, perdóname. Tú sigues teniendo el mismo lugar en mi vida que siempre has tenido, el número 1. No hay nada más importante que tú, mi Dios. Y Job se faja los pantalones y le dice, Señor, perdóname. Tú tienes razón, no yo. Sí existes, aquí estás. Y sí estuviste pendiente y todo esto lo permitiste para mi bien. Señor, perdóname. Y entonces ahora sí voy a leer. ¿Cómo termina esta historia? Y lo vamos a leer en el libro de Job, en el capítulo 42, del versículo 10 en adelante. Yahvé hizo que la nueva situación de Job superara la anterior, porque había intercedido por sus amigos, y aún Yahvé aumentó al doble todos los bienes de Job. Vio volver a él a todos sus hermanos y hermanas, lo mismo que a los conocidos de antes. Comían con él en su casa y lo compadecían y consolaban por todos los males que Yahvé le había mandado. Cada uno de ellos le regaló una moneda de plata y un anillo de oro. Yahvé hizo a Job más rico que antes. Tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 burras. Tuvo 7 hijos y 3 hijas. A la primera la llamó Tórtola, a la segunda Canela y a la tercera Frasco de perfumes. No se hallaban en el país mujeres tan bellas como las hijas de Job, y su padre les dio parte de la herencia junto con sus hermanos. Atención, Job vivió todavía 140 años después de sus pruebas y vio a sus hijos y a sus nietos hasta la 4ª generación. Esta es palabra de Dios. Y ya lo creo, Señor, que te alabamos por esta palabra. Tenemos pues a Job, una persona entregada que quizá a nuestros ojos no merecía ser probado. Era una persona justa, honrada, temerosa de Dios, honraba a Dios, ayudaba a quien necesitaba. Es puesto a prueba. Se le quita todo lo que tiene y queda postrado enfermo, al punto que se queda solo y entonces cuestiona la presencia de Dios en su vida, cuestiona al amor de Dios en su vida. Dios viene, le dice, mira, todo esto pasó por esto y por esto y por esto, y aparte tú, ¿quién eres para juzgarme? Yo soy Dios. Job se arrepiente de haberle reclamado y le dice, perdóname, Señor. El Señor lo perdona, se reconcilian. ¿Y qué dice? El milagro. Tuvo más de lo que tenía. Quizá en su enfermedad decía, ¿cómo voy a poder alcanzar a lograr todo lo que tenía? La felicidad que había logrado, los bienes que había logrado, el crecimiento espiritual que tenía. Y sin embargo, la palabra de Dios nos dice que después de la prueba, tuvo más de lo que tenía. Y para mí algo que es precioso. Vivió el tiempo suficiente después de la prueba para poder disfrutar de los nuevos beneficios, de las nuevas bendiciones que ahora Dios le daba. Esto a mí me llena de una gran ilusión y fortaleza y esperanza.
esperanza en medio de la prueba, de decir, me voy a acordar de Job, porque no me van a negar que en muchas ocasiones cuando estamos pasando una prueba, alguien bien aconsejado nos dice, lee el libro de Job, para que veas por qué puede ser que te está pasando lo que te está pasando, y también para que sientas el consuelo de que no eres el único que sufre, de que no eres el único que pasa pruebas. Pero como es un libro tan largo, son 42 capítulos y son capítulos largos, pues en algún momento nos sentimos saciados y decimos, sí, ya me di cuenta, Job también sufría como yo, pobrecito, entonces ya somos dos, entonces ya me quedo tranquilo. Y no llegamos hasta el final. Y este es el final. La prueba pasó, Job recuperó todo lo que tenía y más. Y tuvo tiempo para disfrutarlo y volver a sentirse feliz, sentirse contento, tener lo que tenía antes. Entonces, espero que para ustedes también sea una palabra de aliento y de esperanza en medio de la prueba, esta que acabamos de leer. Quizás tú estás en medio de prueba, entonces te recomiendo leer el libro de Job hasta el final. Y también, quizá tú no estás ahorita en prueba. Gloria a Dios por eso. Entonces te recomiendo, cuando estés en prueba, en algún momento de tu vida, leer el libro de Job hasta el final. Amén. Pues que así sea con el favor de Dios. Soy su hermano José Luis Contreras, quien por hoy se despide de ustedes. Que Dios los bendiga.